lugar, antes de seleccionar el esquema de régimen de tratamiento, se debe considerar si hay o no resistencia a los macrólidos o la presencia o no de alergia a las penicilinas, ¿no? Eso se puede pedir gracias a un antibiograma para ver qué sensibilidad hay o si hay resistencia o no a determinados antibióticos. Otra situación es pacientes que ya han recibido tratamientos para erradicar el Helicobacter a base de, por ejemplo, de claritromicina y no se ha erradicado el mismo. Ya podemos tener una idea de que no existe una adecuada respuesta del antibiótico hacia el tratamiento, ¿no? Muy bien, vamos a ver algunos esquemas de erradicación, ¿no? Regímenes en base a antibióticos, ¿no? Vamos a evidenciar o vamos a ver la terapia cuádruple con bismuto, que es una terapia que se utiliza el bismuto, el metronidazol, la tetraciclina, los inhibidores de la bomba de protones durante 14 días, ¿sí? Si la tetraciclina no está disponible, se puede utilizar la doxiciclina a dosis de 100 miligramos 2 veces al día, ¿sí? Para poder ser sustituido. Entonces vamos a dar los IVP, por lo general 20 miligramos 2 veces al día, el bismuto 4 veces al día. El bismuto, como parte de la terapia, puede darse 2 cucharadas, las cucharadas soperas 4 veces al día, ¿no? Y la tetraciclina de 500 miligramos 4 veces al día, el metronidazol de 500 igual 4 veces, ¿no? Todos estos tratamientos deben por lo menos administrarse de 10 a 14 días, ¿no? Hay algo que tenemos que tomar en cuenta con el bismuto, o bismutol como se presenta de manera comercial, es que siempre sabe teñir las heces oscuras, negras, ¿no? Por eso hay que advertir a los pacientes que el bismuto va a dar esta coloración a las heces para que no se vayan a asustar y piensen que sea algún tipo de sangrado digestivo alto, ¿no? Como tipo melenas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la terapia basada en claritromicina. La típica tripoterapia, ¿no? En la cual se utiliza este antibiótico junto con la amoxicilina, los IVP, todos los veces al día durante 14 días. Puede existir una terapia concomitante que consiste en la administración de claritromicina, amoxicilina o un nitroimidazol, como tinidazol o metronidazol, y un IVP, ¿sí? Los cuales se administran juntos. Si se usa la terapia concomitante, el régimen debe continuarse por lo menos de 10 a 14 días, ¿no? También existe una terapia híbrida basada en claritromicina, que consiste en amoxicilina y un IVP durante 7 días, seguido de amoxicilina, claritromicina y un nitroimidazol y un IVP durante 7 días siguientes, ¿no? Entonces sería 7 días de un esquema, 7 del siguiente. ¿Sí? La terapia híbrida se ha sugerido como una alternativa a la tripoterapia con claritromicina. ¿Por qué se ha limitado la terapia con claritro? Porque en algunos estudios se ha evidenciado, obviamente de acuerdo al área geográfica, existe bastante resistencia. Por eso, en la actualidad, si bien es cierto, es el de primera línea, pero yo me inclinaría ya por más de una segunda línea a base de levofloxacina, como vamos a ver más adelante, debido a la alta resistencia que hay a este antibiótico, este macrólido, ¿no? También existe una terapia secuencial en la cual consiste en amoxicilina, IVP durante 5 días, seguido de claritromicina y un nitroimidazol más un IVP durante 5 días, ¿no? El metronidazol se suele administrar en lugar de la amoxicilina, sobre todo en aquellos individuos que tienen alergia a las penicilinas, ¿no? Tanto los regímenes de IVP con claritromicina y metronidazol, e IVP, claritro y amoxicilina son equivalentes, ¿no?
Las tasas de erradicación, por ejemplo, en los Estados Unidos es inferior al 80%. Y lo que veníamos mencionando, la erradicación con la triple terapia de claritromicina, hay una tasa significativa de resistencia a la misma, ¿no? Muy bien. Ahora, hablemos de los tratamientos basados en levofloxacina. Igual existe una triple terapia que consiste en este antibiótico más la amoxicilina y un IVP durante 10 a 14 días. También se puede administrar una terapia cuádruple junto con el omeprazol, la nitazoxanida, la doxiciclina, pero no hay estudios que avalen o que esta terapia cuádruple tenga más efectos terapéuticos, ¿no? Por eso su uso no se lo aplica porque faltan estudios para afirmar su terapéutica, ¿no? También existen terapias secuenciales a base de levofloxacina, que consiste en la levofloxacina, amoxicilina y un EP durante 5 a 7 días, seguidas de levofloxacina, amoxi, un hidroimidazol y un IVP durante 5 a 7 días, ¿verdad? Muy bien, aquí podemos ver un resumen de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Históricamente, la terapia de primera línea de elección, IVP, claritromicina y amoxicilina. IVP, como el omeprazol, omeprazol, pantoprazol, etcétera, ¿no? A dosis dobles, por lo general se administran 20 miligramos antes del desayuno, por lo general de 15 a 30 minutos antes, y 20 miligramos 15 a 30 minutos antes de la merienda, ¿sí? O de la cena por 10 a 14 días. La claritromicina 500 cada 12 y la amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Muy bien. También existe esta terapia cuádruple que habíamos o secuencial que habíamos hablado con IVP, amoxi, claritro y metronidazol, ¿sí? El metronidazol 500 cada 12, ¿no? Los demás 12 son las mismas que en el esquema anterior. Si hay un fracaso de esta primera línea, acudimos o vamos a la segunda línea, ¿no? Que ya aquí se sustituye la claritromicina por el levofloxacina. Entonces, de 500 miligramos al día o cada 12 horas, ¿no? Muy importante mencionar que los esquemas tienen que mínimo cumplirse en estos por lo menos 10 días, ¿no? Ahora, si fracasa la segunda línea, podemos ir a una tercera, ¿no? En base a los inhibidores de protones, al bismuto, en base a tetraciclina, 500 cada 6 horas, y el metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Por 7 a 14 días. Aquí yo me permitiría mencionar que por lo menos mínimo tienen que ser 10 días. Muy bien, esos son los esquemas de tratamiento que se utilizan en la actualidad. Ahora, en los últimos consensos, en los últimos congresos de gastroenterología, se menciona que a todos los esquemas se debe incluir al bismuto. ¿Sí? A todos se debe incluir. El bismuto tiene propiedades bactericidas contra el Helicobacter pylori y debería, entonces, en esa primera línea sería IVP, claritro, amoxi más el bismuto. Y como les mencionaba anteriormente, se debe explicar a los pacientes que consumen bismuto que este fármaco hace las heces de coloración oscura, para que no se vayan a sorprender, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Del tratamiento? Una vez que hemos dado el tratamiento, como hablábamos anteriormente, tienen que pasar 4 semanas, o sea, un mes, para enviar un examen para determinar si se ha eliminado o no la bacteria. Se puede enviar la prueba de aliento, el antígeno de heces, bueno, y una endoscopía con biopsia, ¿no? Pero de esas tres, la que más se puede utilizar, la que más está a la mano, por costos, por todo, es la prueba de antígenos en heces, ¿sí? Tiene que pasar por lo menos un mes de haber terminado el tratamiento del paciente, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí?
Doctor, disculpe una pregunta. ¿Es un mes después de, o sea, de haber terminado o de haber iniciado el tratamiento? No, debe haber terminado. Un ejemplo, hoy día acabó el tratamiento, terminó todo y tiene que pasar las 4 semanas de haber terminado. No debe haber empezado. Dígame, Juan Ramiro es. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Tengo una pregunta de, por ejemplo, ya tenemos un paciente en la consulta y le hacemos el diagnóstico de gastritis, pero él dice que ya anteriormente había tenido también estos eventos. ¿Aquí la opción de la primera línea se la descartaría y sería directamente por la segunda o se volvería a aplicar la primera línea? Pero ¿ya recibió un tratamiento o no contra el Helicobacter? ¿Ya fue diagnosticado anteriormente o no? Sí, y usó la primera línea de tratamiento. Ya utilizó la primera línea, se hace el examen a las 4 semanas, sale positivo, hay que ir a la segunda, donde se incluya, donde se sustituye la claritromicina por la levofloxacina. Ojo, en esa segunda línea también hay que aplicar bismuto. El bismuto tiene que ir en todas las líneas. Entonces, si fracasa la primera, vamos a la segunda, IVP, amoxicilina, levofloxacina y bismuto. ¿Sí? Listo, doctor. Muy bien. ¿Otra pregunta tal vez? Por lo general se utilizan en los tratamientos erradicadores de 3 a 4 frascos para que sea más efectivo, ¿no? 2 cucharadas cada 6 horas se puede dar el bismuto, ¿sí? Hasta que el paciente termine esos 3 frascos, ¿no? Muy bien. Si no hay más preguntas, pasemos a otro tema, ¿sí? Vamos a empezar el estudio ya de las enfermedades gástricas en sí, ¿no? De las patologías del estómago, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo se encuentra formado anatómicamente el estómago, las partes del mismo? ¿Nadie recuerda? Doc, Prendiendo la cámara, por favor, cuando no participen, ¿sí? Gracias. sí, Doc. Sería lo de la parte del cardias, el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro. Muy bien, gracias. Gracias, Milena. Muy bien. El estómago tiene una dilatación faxiforme, ¿no? En forma de J, localizada en el hemiabdomen superior, interpuesto entre el esófago y el duodeno. Tiene una capacidad máxima de 1.5 litros en el adulto y en eso se distinguen regiones anatómicas, como lo mencionaba su compañera. La parte alta, que es el fundus, seguido por lo que es el cuerpo en sí y el antro gástrico, ¿sí? Entonces sería fundus, cuerpo y antro. Muy importante mencionar que los ejes longitudinales del cuerpo y del antro van a formar lo que es el ángulo de la curvatura menor, denominado la incisura angularis. Por lo general, cuando hacemos una endoscopía, se debe tomar muestras de esa incisura. ¿Por qué? Porque en esta región es donde más se acumula el Helicobacter pylori cuando realizamos procedimientos y para tomar la biopsia, ¿no? Asimismo, anatómicamente existen 2 esfínteres que son los límites del estómago. Tenemos el caries en la parte superior y en la parte inferior tenemos el píloro, ¿sí? Ahora, también en el estómago posee pliegues, ¿sí? Los cuales son rugosos y de coloración rosada. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco de la histología de lo que es la pared del estómago y del duodeno. Por lo general va a estar formada de adentro hacia afuera por lo que es la mucosa, una submucosa, una muscular y la serosa. Recuerden que el esófago carecía de ¿qué capa? De la serosa. De la serosa. Muy bien. Entonces, por lo general, la mucosa del estómago suele ser brillante, de color rosado, forma pliegues longitudinales como consecuencia
de la contracción de las musculares mucosae, ¿no? Por lo general, la mucosa del estómago está formada por un epitelio que se puede dividir en superficial y glandular. Ojo, el superficial es de revestimiento y está formado por células columnares, ¿sí? Secretoras de moco y bicarbonato que se suelen renovar cada 24 a 72 horas, ¿no? Ahora, las glándulas por lo general desembocan en unas fabiolas gástricas, ¿sí? Como se observa en la imagen. Entonces, la parte glandular, como ya he mencionado, hay epitelio superficial y glandular. En cambio, las glándulas se van a dividir en cardiales, oxínticas o fúnticas y glándulas pilóricas o antrales. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Bueno, en primer lugar, las glándulas cardiales van a formar o van a producir lo que es moco, ¿sí? Y algunas pueden producir un poco de lo que es pepsina o ácido. En cambio, las glándulas fúnticas, ojo, fúnticas quiere decir del fondo, ¿no? Cardiales acá y fúnticas acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra formada una glándula fúndica? La estructura, como podemos ver, tiene un cuello, un cuerpo y un fondo. Y se encuentra formado, bueno, por lo general son tubulares rectas, como están ahí en la gráfica. Muy bien. Ahora, ¿tiene algunas células la glándula fúndica? Tiene células mucosas, ¿sí? Que tapizan por lo general el cuello, ¿sí? Tiene las células parietales, las cuales son las responsables de la producción de ácido clorhídrico y del factor intrínseco. También tenemos células D, las cuales secretan la somatostatina, ¿sí? Y el fondo, por lo general, se encuentra formado por la célula principal, que son muy numerosas las principales y tiene la principal función de la producción de pepsinógeno. Y también células endócrinas, ¿sí? Muy bien. Y las glándulas antrales o pilóricas, en cambio, esas contienen diversos péptidos o contienen diversos péptidos como la gastrina, que es producida por las células G, y la somatostatina, que es producida por las células D, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos una idea, ¿no? De las partes anatómicas y de cómo se encuentra formado histológicamente en sí la mucosa gástrica. Muy bien. Ahora, hablemos un poco de la secreción del estómago. ¿Qué se produce en el estómago? Principalmente ácido clorhídrico, como ya hemos mencionado, células parietales, ¿sí? La pepsina que se deriva del pepsinógeno, que es producido este último por las células principales. También hay producción de agua, iones, moco, bicarbonato, un poco de factor intrínseco, algunos antígenos de grupo sanguíneo, ¿sí? Y la gastrina, que es un estimulante fundamental o poderoso para la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Hablemos un poco de la secreción gástrica en sí. En primer lugar, los estímulos para que produzcan la secreción gástrica se han dado básicamente de naturaleza nerviosa u humoral, y su origen está dado básicamente en lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Por una parte, por otra parte en el estómago y por otra parte en el intestino. La secreción ácida va a contener, bueno, se va a dividir en 4 fases: la fase cefálica, gástrica, intestinal, y una fase interdigestiva, raya digestiva, ¿no? Vamos a ver de cada uno de ellos. En primer lugar, la fase interdigestiva, cuando no, en ausencia de ingesta de alimentos y de todo estímulo visual, olfatorio o emocional, existe una secreción de jugo gástrico que por lo general se considera basal, ¿sí? Por lo que se denomina secreción basal. Tenemos el periodo, obviamente, digestivo,
que en condiciones normales al consumir alimentos, los mismos provocan estímulos que aumentan la secreción gástrica y que otros de manera secundaria y por retroalimentación pueden controlar la secreción para que esta última no sea excesiva, ¿no? Sino que solo se produzca la necesaria para poder de alguna manera digerir los alimentos. Muy bien, hablemos de cada una de las fases. La fase cefálica. Por lo general, en la fase cefálica va a intervenir en lo que es la vía eferente del nervio vago. En la fase cefálica, estímulos visuales, el olor, el gusto y el paso de los alimentos por la faringe van a activar esta secreción de ácido clorhídrico, que por lo general es máxima a los 30 minutos y puede mantenerse durante unas 2 o 3 horas, ¿sí? Muy bien, eso es la fase cefálica. Los estímulos visuales o olfatorios, el paso de los alimentos, la activan, va a intervenir el nervio vago. La segunda fase, la fase gástrica. Una vez que los alimentos lleguen al estómago, en las paredes hay como sensores, ¿sí? de distensión del estómago. Entonces, estos sensores se encuentran en la pared y van a producir una secreción de ácido a este nivel. Tengamos presentes que el 40 al 50% de la secreción total ácida se produce en el estómago, ¿no? Aquí, básicamente, los estímulos van a actuar o se van a producir de la siguiente manera. Primero, distensión gástrica, como le hemos mencionado, a través de los receptores de estiramiento de la pared. Dos, por un estímulo químico de las proteínas. Y tres, por la elevación del pH. Ya hemos hablado de la distensión, hablemos del estímulo de las proteínas. Las proteínas en sí tienen un escaso efecto estimulante en la secreción gástrica, pero los péptidos hidrolizados y los aminoácidos son potentes secretagogos, es decir, van a estimular una producción abundante de ácido, ¿no? Asimismo, la comida, en dependencia de su pH, tiene un importante efecto amortiguador, que cuando se eleva el pH por encima de 3 a 3.5, se contribuye a liberar la gastrina, que por lo general esta va a estimular a las células parietales para la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Muy bien. Ahora, hablemos, asimismo, cuando en el antro existe ya una producción de ácido considerable o llega al antro, por lo general se sigue a la liberación de la somatostatina como un mediador de la inhibición de las células G productoras de gastrina y con un efecto inhibidor directo sobre la producción de la célula parietal de ácido, ¿no? Ahora, hablemos de la fase intestinal. Ya en la fase intestinal, por lo general, ya hay una baja producción de ácido, un porcentaje aproximado del 5%, ¿no? Por lo general, en esta fase intestinal hay un freno en la producción de ácido, ¿sí? Por lo general, mecanismos inhibidores que intervienen en ese nivel están los ácidos, están las grasas, están las soluciones hiperosmolares, ¿no? Entonces, la presencia de ácido en el bulbo y en la segunda porción del duodeno origina una inhibición de la secreción ácida a gran escala. En algunas circunstancias puede llegar hasta el 50% de inhibición de la misma. Muy bien, en esta imagen una glándula oxíntica o fúndica donde se produce con cada una de sus células, sobre todo las células parietales, que son las que producen este ácido clorhídrico, ¿no? Muy bien, ¿qué observamos en esta gráfica? En esta gráfica podemos observar los estímulos que producen la secreción, cómo se producen los estímulos de la secreción ácida en la célula parietal. Muy bien. En primer lugar, las células parietales oxínticas, como hemos mencionado, por lo general contribuyen al proceso de digestión, facilitando la digestión de las proteínas al activar el pepsinógeno
Apelsina cuando el pH desciende por debajo a 3.5, ¿sí? También puede el ácido contribuir a la digestión y absorción de hierro y calcio. Y es posible, sin embargo, que su función sea más importante al actuar contra una barrera contra las infecciones. Esa es también una función muy importante del ácido clorhídrico en el estómago. Crea protección frente a infecciones, ¿no? Ahora, al hablar en sí de la célula parietal posee 3 tipos de receptores en su membrana basal. Los receptores de gastrina, de acetilcolina y de histamina, ¿sí? Básicamente, la célula parietal en reposo suele no producir el hidrógeno al interior de las formaciones túbulo-vesicales presentes en su citoplasma. Ahora, cuando hay una activación, o cuando ya la célula se encuentra ya estimulada, va a existir una coalescencia de las vesículas, ¿sí? Aquí tenemos unas vesículas dentro de la célula parietal, ¿sí? Asimismo va a dar lugar a la activación o a la aparición de estos canalículos secretores y a la entrada de cloro y sobre todo de cloro y potasio hacia los canalículos. Entonces, se activa la bomba de hidrógeno potasio TPasa, ¿sí? En la cual difunde iones de hidrógeno por iones de potasio, ¿sí? Entonces, de esta manera es como se va a producir la secreción de muchos iones de hidrógeno que se van a unir al cloro y van a formar ácido clorhídrico. Entonces, esto es el mecanismo como los inhibidores de la bomba de protones van a actuar, ¿sí? Van a actuar a nivel de esta bomba de hidrógeno potasio ATPasa, ¿sí? Aquí van a inhibir los IBP o los antagonistas H2 de la histamina, como la ranitidina, por ejemplo. Entonces, aquí va a inhibir la secreción ácida, todos los IBP, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas? Estamos viendo algo muy rápido de la anatomía y fisiología para empezar el estudio del estómago. Vamos muy bien, ¿sí? No hay preguntas. A ver, por favor, todos prendan las cámaras. Nada. Por favor, todos prendan las cámaras. A ver. Muy bien, ahora hablemos un poco de la defensa de la mucosa gastrodenal. Existen 3 barreras, la preepitelial, la epitelial y la subepitelial. Existen siempre factores lesivos para la mucosa, sean endógenos o exógenos. Los endógenos, las sales biliares, el ácido clorhídrico también así como protege, también puede ser en algún momento dado un factor que lesione, ¿sí? Factores exógenos nocivos para la mucosa, tenemos el alcohol, bacteria y los AINES. Entonces, primero tenemos la primera barrera preepitelial, va a ser la de moco y bicarbonato, que es la primera línea defensiva de la mucosa, ¿sí? Que por lo general el moco es una capa continua que dificulta por lo general la difusión de los iones de hidrógeno hacia la superficie de la mucosa, ¿no? Ahora tenemos como segunda línea el epitelio en sí, ¿sí? Que por lo general posee 2 mecanismos específicos de defensa que contribuyen como barrera de la mucosa. Uno, tenemos la resistencia específica frente al ácido, y 2, la capacidad reparadora de las células epiteliales, ¿no? Que van a estar en constante renovación. Y como tercero mecanismo de defensa subepitelial, tenemos el flujo sanguíneo, ¿sí? Que contribuye mediante 3 mecanismos al funcionamiento de la barrera mucosa. Primero, los capilares aportan bicarbonato, ¿no?
a todas estas sustancias. 2, el flujo sanguíneo viene a ser como un sustrato de energía. Recuerden que los mecanismos de defensa necesitan de energía para su correcto funcionamiento. Y por último tenemos una densa red de capilares fenestrados subepiteliales que aclara con rapidez los iones de hidrógeno y agentes tóxicos que se difunden en la circulación sistémica. También existen aquí como protección la síntesis o la producción de prostaglandinas. Por lo general, las prostaglandinas van a ejercer una citoprotección en la mucosa, básicamente por qué medios van a estimular la secreción de moco y bicarbonato de las prostaglandinas, van a favorecer los procesos de reepitelización, van a modular el flujo sanguíneo para que mejore la circulación a ese nivel y van a proteger al endotelio capilar ante la agresión. De esta manera van a actuar las prostaglandinas como una vía de protección. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos cómo se va estimulando cada uno, o sea, los estímulos que va a recibir la célula parietal para la producción del ácido, ¿sí? Muy bien. Preguntas hasta ahí. Hemos revisado de una manera creo que rápida toda la anatomía. Bueno, no todas, una parte, ¿no? Para que tengan una idea de todo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar las gastritis, agudas y crónicas. ¿Alguien me puede dar un concepto de gastritis? ¿Tienen una idea o algo? Puede ser tal vez la inflamación y también la irritación de la mucosa gástrica. Así de fácil. Muy bien, gracias. Entonces, por lo general la gastritis es un conjunto de síntomas, ¿no? No sé, como distensión abdominal, dolor abdominal, saciedad precoz, sensación de náuseas, un conjunto de síntomas. Algunos autores lo marcan. También existe una definición en cuanto a la apariencia o cómo se observa la mucosa cuando realizamos una endoscopía, ¿no? Y obviamente, una vez que realizamos la endoscopía y realizamos su biopsia respectiva, podemos observar el nivel de inflamación histológica que se puede producir en ese sitio, ¿no? Entonces, gastritis no solo es los síntomas, también es la evidencia endoscópica y obviamente los resultados histológicos, ¿no? Ahora, es bueno mencionar dos temas o definir dos conceptos: gastropatía y gastritis. Gastropatía por lo general es el daño y la regeneración de las células epiteliales como mínima o no se presente la inflamación o algún tipo de inflamación asociada. En cambio, la gastritis es la inflamación asociada con la lesión de la mucosa, ¿sí? Hablemos de la gastritis en general. Síntomas, por lo general, todo el conjunto de síntomas de la dispersia, ¿no? Como dolor o ardor en el epigastrio, que los pacientes lo suelen mencionar. Podemos encontrar otros síntomas como saciedad precoz, distensión abdominal, náuseas, vómitos y el sangrado gástrico, ¿no? O alto. Ahora, para el diagnóstico de las gastritis en sí, hemos mencionado los síntomas, ¿sí? Y la endoscopía alta más las biopsias. Ojo, tiene que siempre estar biopsiado el estómago, ¿no? Indicaciones clásicas de biopsia gástrica cuando hacemos la endoscopía: erosiones gástricas, pliegues engrosados, áreas del eritema gástrico, áreas con cambio en el patrón mucoso, o si hay sospecha de Helicobacter pylori. Por lo general se toman 5 biopsias en una endoscopía: 2 del antro, una de la incisura, 2 del cuerpo, o también dirigidas hacia las lesiones sospechosas o definidas en ese momento, por ejemplo, que una úlcera gástrica o un pólipo.
Entonces, ¿cómo se clasifican las gastritis? Aquí es agudo y crónico, pero no es como en las demás patologías que agudo, como el dolor abdominal, agudo es un determinado tiempo, crónico un determinado tiempo, no. En la gastritis es de acuerdo a la infiltración que exista por parte de las células, ¿sí? Por ejemplo, en la inflamación aguda, o la gastritis aguda en sí, hay una infiltración neutrofílica. En cambio, en la crónica pueden existir además células mononucleares, principalmente linfocitos, y la presencia de células plasmáticas y macrófagos. Entonces, cuando hablamos de gastritis aguda y crónica, va a estar basada básicamente en el grado de infiltración de los tejidos, ¿sí? Por todas estas células, no por el tiempo como vemos en otras enfermedades, ¿ya? Bueno, la etiología. En la presente exposición voy a tratar de ver la mayor parte de tipos de gastritis, de acuerdo a su etiología, ¿sí? Entonces, al hablar de la etiología es multifactorial, ¿no? Pueden haber factores o agentes endógenos y exógenos. Los endógenos, los ácidos gástricos mismos, la pepsina, la bilis, el jugo pancreático, o si existe algún tipo de autoinmunidad. Los agentes exógenos que pueden producir gastritis, el Helicobacter pylori, AINES, irritantes gástricos, drogas, alcohol, cáusticos, tabaco, la radiación, etc. Como lo habíamos mencionado, como causas de gastritis, la infección por Helicobacter, las gastropatías por AINES, las gastritis también pueden ser víricas por citomegalovirus, herpes virus, por bacterianas, fúngicas, parásitos como se observa en el cuadro, y las demás gastropatías, ¿no? Por todos los posibles causantes como el ácido acetilsalicílico, drogas, cocaína, cáusticos, radiación, flujo biliar, polisquemia, la congestión vascular, etc. También los traumatismos locales y las úlceras de Campbell. Vamos a ver lo que es las gastritis por AINES. Por lo general, las lesiones se van a dar en estómago y en duodeno, ¿sí? En algunas ocasiones pueden provocar complicaciones a este nivel, como por ejemplo la formación de úlceras, ¿sí? Que es una complicación. Y si los pacientes siguen consumiendo AINES y hay estas úlceras, pueden sangrar las mismas, ¿no? Asimismo, hay dispepsia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, en algunas ocasiones en epigastrio, y si este se exacerba o se irradia, podemos estar ante la presencia de úlceras, ¿no? Ahora, la gravedad y el daño va a estar básicamente por la susceptibilidad del individuo y por factores. ¿Qué quiere decir esto? Hay individuos que van a consumir AINES de manera crónica, no sé, por determinadas comorbilidades, como por ejemplo, no sé, artritis reumatoide, que tienen que consumir los mismos para evitar el dolor de las articulaciones, etc. También va a depender van a depender también de las dosis que consuman los pacientes. No es lo mismo un paciente que consuma dosis bajas a pacientes que consumen dosis altas de los mismos, ¿no? Entonces, van a existir factores de riesgo en aquellos pacientes que tienen gastritis por AINES y siguen consumiendo los mismos. Factores de riesgo establecidos para complicaciones. Ojo, para complicaciones tenemos pacientes que consumen AINES, que siguen consumiendo o con antecedentes de úlceras gástricas, ¿sí? ¿Cómo se puede complicar? Sangrado digestivo, ¿sí? Edad mayor de 60 años, más aún si presenta comorbilidades, más aún si consumen, además de los AINES, otros fármacos como por ejemplo los corticoides, como lo mencionamos en un momento dado, dosis altas y enfermedades concomitantes. Y posibles factores de riesgo para que se compliquen estas gastropatías. Tenemos la infección por el Helicobacter pylori, el tabaco y el alcohol. ¿Cómo observamos en una endoscopía la gastropatía por AINES? Como petequias y equimosis, no sé si ven ese punteado que se observa en la fotografía izquierda, un punteado rojito, ¿no?
Acá en cambio tenemos en manera radiada, no sé si se puede observar. ¿Sí? Entonces los AINES pueden producir petequias, equimosis, erosiones, y obviamente si hay una úlcera debido a los AINES puede sangrar, puede perforarse y puede producir estenosis. Sí, básicamente se estenosan cuando están presentes en el píloro. El tratamiento, obviamente, racionar el uso de AINES, si no es posible su retirada, bajar la dosis, ¿no? Podemos utilizar para ese tipo de gastropatías los IVP, el misoprostol, ¿sí? Que son fármacos que ayudan a combatir estas lesiones, ¿no? Sobre todo los IVP, es lo que más se utiliza y se los utiliza para prevenir complicaciones, ¿no? Muy bien, veamos la gastritis por citomegalovirus. Básicamente, en pacientes es propio de pacientes inmunocomprometidos, o sea, pacientes con SIDA, diabetes, en los cuales las defensas están bajas, ¿no? Es raro verlo en pacientes inmunocompetentes. ¿Cómo podemos observar la mucosa gástrica cuando hay ese tipo de lesiones? Es congestiva, edematosa. Edematosa es como una mucosa un poco sobrelevada, blanquecina, ¿no? En algunas ocasiones cubiertas por úlceras, miren, por lesiones ulcerantes. Hay rigidez y fijación del antro, asociado, ¿por qué? Por la gran infiltración que existe, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como en toda endoscopía, realizamos biopsia, ¿sí? En la biopsia, por lo general, hay un infiltrado inflamatorio crónico de células gigantes con cuerpos de inclusión indicativos de citomegalovirus, y hay una imagen característica al microscopio, ¿sí? Inclusiones intranucleares denominadas en ojo de buey, como se observan en ojo de búho, no es de buey, estoy equivocado, ojo de búho. Que en algún lado leí ojo de buey, pero en otra situación. Muy bien, el tratamiento ganciclovir intravenoso. El Helicobacter que ya habíamos estudiado, ¿sí? Dolor abdominal, náuseas, ¿sí? Por lo general, a la biopsia hay una gran infiltración de neutrófilos, ¿sí? Que puede producir una inhibición de la producción gástrica, ¿no? Y por lo general, el episodio agudo puede evolucionar hasta un episodio crónico por Helicobacter, ¿no? Más adelante vamos a ver la infección crónica por Helicobacter. También existen lesiones de la mucosa por estrés, ¿sí? En la cual la hepatogenia es multifactorial y se combina porque existe una hipersecreción de ácido gástrico, ¿no? Ahora, cuando se presenta en quemados, se denominan las úlceras de Curley. Y cuando hay pacientes con traumatismos cerebrales, tenemos la úlcera de Cushing, ¿sí? Asimismo, la isquemia y la pérdida de los mecanismos defensivos a este nivel están abolidos, ¿sí? Por eso los pacientes con grandes quemaduras con esos tipos de traumatismos pueden producir lesiones por estrés. Ahora, hay una gastritis flemonosa supurativa, la cual hay una infección de la mucosa y submucosa. Es una variante rara. No, yo personalmente no lo he observado, pero se puede presentar, ¿no? Es una gastritis mortal, puede llevar al shock, ¿sí? Por lo general puede ser ocasionada por microorganismos gram positivos y gram negativos. Entre los primeros el estreptococo y el estafilococos, y en los gram negativos la Escherichia coli, el Proteus, enterobacterias, etcétera, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son los principales síntomas de esta gastritis flemonosa supurativa? Anorexia marcada, náuseas y vómitos constantes, dolor abdominal intenso, sobre todo es agudo, localizado en el epigastrio. Como es una infección, puede haber ya fiebre, elevación de los retentos de la fase aguda, como elevación de PCR, leucocitosis, neutrofilia, etc. Y como podemos observar, son lesiones
difícil de tratar y puede haber una toma del estado general del paciente, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos ese tipo de gastritis que es mortal y que es rara? Por imagen existe una imagen de represión, si se ha formado, por ejemplo, un absceso en la pared o si hay rigidez de la misma. Mediante ecografía o tomografía puede existir una lesión ocupante de espacio, ¿sí? Y mediante la endoscopía, miren cómo podemos observar paredes abultadas, una mucosa negruzca, verdosa, con múltiples perforaciones, ¿sí? Así podemos observar una gastritis flemonosa. El tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y consiste en la resección y drenaje, utilizar antibióticos de amplio espectro y las complicaciones como les he mencionado, choque séptico y gastritis necrotizante, que puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Otro tipo de gastritis aguda. Recuerden que habíamos hablado de bacterias, virus, parásitos. Tenemos la anisakis, ¿sí? Que por lo general se produce por la ingesta, bueno, el individuo se contagia por la ingesta de pescado crudo, produce dolor intenso en epigastro, náuseas y hematemesis. Ahora, el diagnóstico, obviamente, vamos a observar una inflamación local en la zona donde este nemátodo penetra la mucosa y a menudo puede observarse la larva en el interior de la mucosa, como se observa en las fotografías, ¿no? Está ya metido en la mucosa este parásito. El tratamiento, la extracción endoscópica, obviamente, ahí vemos una pinza para la extracción de la misma. También podemos utilizar esteroides asociados al bendazol o mebendazol, por lo menos durante 5 días. Hemos visto las gastritis agudas, veamos las crónicas. ¿Por qué era agudo y por qué era crónico? Por la cantidad de infiltrados celulares que podría haber. Por supuesto. Bueno, el Helicobacter pylori, así como produce gastritis aguda, produce la crónica, ¿no? Por lo general, la infección de la mucosa central se ve afectado en un inicio por el Helicobacter, ¿no? Se debe tomar por lo menos 2 biopsias del antro y de la incisura, útiles sobre todo para un diagnóstico preciso de esta bacteria. Y recuerden que les mencionaba en un momento dado que la incisura angular es una región donde está diseminado o está acumulado más esta bacteria, por eso es importante realizar una biopsia de ahí, ¿no? Muy bien, ¿qué podemos observar endoscópicamente en pacientes que tengan ya de manera crónica esta bacteria? Podemos observar eritema, erosiones y miren, una mucosa nodular, ¿sí? Sobre todo la región antral. Algunos textos lo mencionan a esta mucosa nodular como piel de gallina, ¿sí? Y se observa, ¿no? Tiene una relativa apariencia, ¿no? Los pliegues gástricos en algunas situaciones están engrosados, hay vasos mucosos visibles. Por lo general, en la endoscopía no se observa los vasos mucosos. Cuando se observan los vasos mucosos es porque ya hay un grado de atrofia, ¿no? Y pueden existir erosiones o marcas rojas en la endoscopía. Histológicamente, la gastritis crónica por Helicobacter, existe un infiltrado crónico difuso de linfocitos y células plasmáticas en el epitelio de la lámina propia. También pueden haber presencia de neutrófilos o granulocitos, por lo general, que es el mejor indicador ya de una gastritis crónica activa, ¿no? Y pueden haber erosiones y folículos linfoides con centro germinal, ¿no? Entonces, endoscópicamente, existe un patrón en mosaico, es decir, áreas poligonales prominentes y edematosas con surcos profundos, ¿sí? Puede existir eritema difuso homogéneo, ¿sí? Y un patrón atípico inespecífico con eritema regular en los surcos. Hablemos de la gastritis nodular. Básicamente lo que estábamos hablando. La gastritis nodular se produce por la presencia básicamente de Helicobacter pylori. Como lo hemos mencionado, la apariencia endoscópica de piel en gallina, que el 80% se localiza en el antro
y en el cuerpo inferior o gástrico, o ambos en un 20%. La histología, básicamente, igual hay una gran inflamación moderada severa, eosinófilos en la lámina propia, puede existir hiperplasia linfoidea con formación de folículos linfoides prominentes. El Helicobacter pylori se encuentra en el 100% de los casos con esta presentación, ¿no? Y la gastritis nodular regresa o se cura después de haber erradicado el Helicobacter pylori, ¿sí? Por lo general, esta apariencia de piel en gallina, luego de erradicación del Helicobacter pylori, desaparece. La gastritis atrófica. La gastritis atrófica, por lo general, ya la mucosa ha perdido prácticamente su capa, ¿sí? Hay una atrofia a este nivel de la mucosa. Puede estar dado esa atrofia por el Helicobacter pylori o por alguna enfermedad autoinmune. Como lo mencionamos, existe una inflamación crónica de la mucosa gástrica con pérdida del epitelio glandular y reemplazo por epitelio metaplásico intestinal o glándulas tipo pilóricas, ¿sí? O tejido fibroso. Por lo general, la atrofia de la mucosa es el punto final de un proceso crónico propio, en algunas circunstancias, por una infección crónica del Helicobacter pylori. No sé si observan en esta fotografía o en esta imagen endoscópica ya se ven los vasos. No sé si se puede algo ver los vasos, ¿no? Se pueden ver un poco los vasos, no sé si se dibuja. Eso endoscópicamente es un signo de atrofia, porque normalmente no vemos los vasos en la mucosa, ¿sí? Aquí he puesto la cascada de Correa que lleva al adenocarcinoma, ¿sí? Entonces podemos saber que la atrofia gástrica está inmiscuida en toda esta serie de pasos que llevan al adenocarcinoma. Y un causante de todo esto, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, como hemos mencionado, es el principal causante de esta atrofia de la mucosa. Es una lesión preneoplásica, ¿sí? Y la prevalencia de esta gastritis atrófica aumenta con la edad y progresa de antro a cuerpo, que podemos observar como signos endoscópicos. Atrofia de la mucosa se observa un poco granular, no sé si pueden observar granulomatosa, miren, como esas como manchas rojitas, no sé, ¿sí? Pliegues gástricos aplanados, hay identificación de los vasos, ¿sí? Por transparencia prominentes, y por lo general con mayor frecuencia ocurre en la curvatura menor gástrica, ¿no? Bueno, para el diagnóstico, aparte de la endoscopía de gastritis atrófica, tenemos en laboratorio el presinógeno 1, que por lo general medir los valores, ¿no? El presinógeno 1 se secreta en la mucosa del fundus gástrico, mientras que el presinógeno 2 se secreta en la mucosa cardial, fúndica y antral, ¿sí? Si el tipo 1 por lo general es mayor o igual a 75 nanogramos sobre ml, o la relación entre el tipo 1 y el tipo 2 es mayor o igual a 3, por lo general muestran que existe una normalidad en la mucosa. Pero si al medir estos dos parámetros, si están disminuidos, podemos pensar que existe algún tipo de atrofia, ¿sí? Eso se puede medir. Pero lo más importante, o el examen que más nos permite llegar al diagnóstico, va a ser la endoscopía con la biopsia, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí pongo algunos factores de riesgo de la gastritis atrófica? La gastritis atrófica, como lo mencionamos, es una lesión premaligna, ¿sí? Que puede evolucionar al cáncer gástrico, ¿sí? Obviamente, primero no va a evolucionar directamente al cáncer gástrico, tiene que pasar hacia la metaplasia intestinal completa, luego la incompleta y luego la displasia de bajo y alto grado. Ya vamos a ver cada una de ellas más adelante.
Pero estamos ubicados en la atrofia gástrica, ¿no? Es una lesión premaligna. Entre los factores de riesgo para que evolucione esta gastritis atrófica a la displasia o a la metaplasia y a la displasia, tenemos la presencia de Helicobacter, la presencia de metaplasia intestinal en el sexo masculino o gastritis atrófica con úlceras centrales o úlceras en el ángulo gástrico, ¿no? Ahora, factores de riesgo para la progresión de la gastritis atrófica a la metaplasia intestinal y hacia el cáncer gástrico tenemos pacientes mayores de 45 años, la anemia perniciosa, la gastritis atrófica con mayor extensión, es decir, la pangastritis atrófica. Pangastritis, ¿qué significa? Pan es como un todo, o sea, es todo el estómago, la pangastritis, para que tengan una idea, ¿sí? La metaplasia intestinal extensa, ¿sí? O tipo 3, la no erradicación del Helicobacter pylori, hay una mayor tendencia a la metaplasia y la displasia, ¿no? Muy bien, aquí vamos a revisar un pequeño tema que es la metaplasia intestinal. Como metaplasia, ¿qué concepto tenemos? Es el reemplazo de este epitelio superficial, foviolar y glandular en la mucosa occíntica o antral, o ambas por epitelio de tipo intestinal, ¿sí? Que se reconoce fácilmente por la presencia histológicamente de las células caliciformes. Esa es la metaplasia intestinal, ¿sí? Entonces, mediante histología, presencia en la mucosa gástrica de enterocitos o células absorbentes intestinales tipo de Panet, acompañada o no de células caliciformes en el epitelio superficial de la mucosa gástrica, ¿sí? O en las glándulas productoras de moco. Su asociación al cáncer gástrico es extremadamente pequeña. ¿Qué quiere decir con esto? Que no todos los pacientes que tienen metaplasia intestinal van a desarrollar cáncer. Para que se desarrolle un adenocarcinoma, van a intervenir otros factores que vamos a ver cuando revisemos el tema, ¿sí? Pero la metaplasia está dentro de las opciones que pueden causar cáncer. Hay 3 tipos de metaplasia. La tipo 1 completa o tipo de intestino delgado, que es la más frecuente, ¿sí? En la cual hay presencia de enterocitos con borde absortivo, células de Panet, y desde el punto de vista bioquímico producen silomocinas. El tipo 2 o intermedia o 2A comparte características morfológicas con una menor proporción de enterocitos, ¿sí? Y la tipo 3, que es la incompleta o colónica o tipo 2B, que por lo general se caracteriza por la presencia de múltiples células caliciformes, células intermedias de tipo columnar sin borde absortivo y ausencia de células de Panet, ¿sí? Por las características celulares e inmunohistoquímicas, la metaplasia tipo 3 o incompleta es a la que mayor predisposición maligna posee, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen a un familiar, un paciente, a un conocido que les llega con el resultado de la biopsia y dice metaplasia intestinal completa, tipo 1 completa o tipo 2 o intermedia, muy bien, estamos muy bien. Pero si ya viene con esta metaplasia incompleta o colónico tipo 2B, por lo general los reportes de histología nos mencionan que es incompleta. Cuando estamos con esta metaplasia incompleta debemos ya hacer más controles endoscópicos. ¿Por qué? Porque hay mayor predisposición a la malignidad. ¿Cómo observamos la metaplasia endoscópicamente? ¿O cómo sospechamos en la endoscopía que estamos ante una metaplasia? Porque por lo general la mucosa antral, ese es el píloro, por lo general la mucosa antral tiene un color un poco grisáceo, blanquecino, ¿sí? Sobre todo en la región antral y prepilórica. Sí podemos encontrar la mucosa antral o prepilórica. Ojo, ante la sospecha.
Pero como hemos mencionado, todo se va a confirmar gracias a la biopsia. Placas grises, blanquecinas, ligeramente elevadas, también podemos observar, como aquí hay unas placas blanquecinas, como podemos observar en la endoscopía, ¿no? Y también puede existir un eritema parchado o moteado, ¿no? Lo que estábamos hablando en los pacientes con metaplasia intestinal, la vigilancia endoscópica, ¿sí? Antecedentes familiares con antecedentes de cáncer gástrico, en familiares de primer grado se debe realizar cada 3 años una endoscopía en pacientes que tengan metaplasia. En metaplasia intestinal incompleta cada 3 años igual, y si existe una metaplasia intestinal extensa o cuando hay una pangastritis, ¿no? El tratamiento de la gastritis atrófica en sí, viendo todo lo que hemos visto, erradicación del Helicobacter, ya que si se erradica el mismo, desaparece la gastritis atrófica, ¿sí? Y la severidad y la extensión de la gastritis atrófica por lo general son indicativos a la formación de algún tipo de cáncer gástrico, ¿sí? Y las endoscopías de seguimiento se deben realizar cada 3 años luego del diagnóstico, sobre todo si hay esta atrofia severa o a gran escala, ¿no? Muy bien, hablemos de las gastritis autoinmunes. Recuerden que estamos hablando de la gastritis atrófica, ¿no? La gastritis atrófica. Ya hemos revisado la gastritis atrófica por el Helicobacter y junto a la metaplasia que produce. Ahora hablemos de la gastritis autoinmune. Muy bien, entonces, por lo general, en estos pacientes producen una atrofia generalizada, ¿no? Existe una pérdida de las células parietales, va a existir una menor producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, todo eso se da básicamente por una destrucción autoinmune de las glándulas cuerpo fúndicas, ¿sí? Que son las productoras de ácido clorhídrico, como estábamos hablando en un principio cuando veíamos la anatomía y la fisiología del estómago. Por lo general, esta gastritis atrófica autoinmune obviamente suele estar asociada o anda de la mano con patologías de autoinmunidad, pero sobre todo se ha relacionado con la diabetes mellitus tipo 1, con la tiroiditis y con el vitiligo, enfermedades relacionadas, ¿no? Por lo general, en el diagnóstico se evidencia una anemia retropénica por falta de conversión del hierro debido a la acloridria, ¿sí? Lo cual precede el desarrollo de la anemia perniciosa. ¿Sí? Muy importante el ácido clorhídrico en estas circunstancias. Por presencia de anticuerpos anticélulas parietales y anticuerpos antifactor intrínseco. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuál es la principal función del factor intrínseco? Porque el estómago lo produce, ¿sí? ¿Cuál es la función del factor intrínseco? ¿No mencionó al principio de la clase que era producir el ácido clorhídrico? No. Factor intrínseco es una... A ver. No ayuda a absorber la vitamina B12. Eso es. Muy bien. El factor intrínseco es secretado por las células parietales de la mucosa gástrica, cuya principal misión es unirse a la vitamina B12 para facilitar su absorción en el hilio terminal. ¿Sí? Esa es la función del factor intrínseco. Si ven que todo concuerda con las patologías que vamos a ver más adelante de malabsorción, muy bien. También existen niveles bajos de vitamina B12, disminución de los niveles de pepsinógeno 1, ¿sí? Y niveles de pepsinógeno 1 y 2 menor a 3 para el diagnóstico de la gastritis atrófica autoinmune. Obviamente, manifestaciones clínicas de esta patología autoinmune, manifestaciones hematológicas como todos los tipos de anemia. Las digestivas, en cambio, tenemos la dispepsia, la epigastralgia, la distensión abdominal, la glositis,
manifestaciones neuropsiquiátricas no pueden existir y asociaciones a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Lo mismo que veíamos en la gastritis por Helicobacter pylori, podemos observar que existen en etapas tempranas, se puede evidenciar lesiones de aspecto polipoide o pseudopólipos en el cuerpo, ¿sí? Puede existir, aparte, el Helicobacter pylori, un 30% en esos casos, ¿no? Y como en toda gastritis atrófica, aplanamiento de pliegues y vasos submucosos visibles, como habíamos manifestado. Tratamiento: reposición de niveles de vitamina B12 y hierro, erradicación del Helicobacter si está presente, y una vigilancia que nos permita, vigilancias endoscópicas que nos permita prevenir la aparición de lesiones premalignas, ¿no? Por lo general, la Sociedad Europea recomienda cada 3 años realizarse una endoscopia digestiva alta para aquellos pacientes con gastritis atrófica autoinmune extensa o con metaplasia intestinal, o pacientes mayores de 60 años que tengan este tipo de gastritis. Las gastritis infecciosas. Por ejemplo, tenemos la sífilis, ¿sí? En primer lugar, en pacientes que sospechamos en este tipo de gastritis por este agente causal, ¿no? Podemos observar en la endoscopía que úlceras superficiales, podemos observar también sudado blanquecino, ¿sí? Y podemos observar esta característica de la mucosa antral, ¿sí? Celantro, acá al fondo se ve un poco el píloro. Es este punteado rojizo superficial que tiene que tener, ¿no? Obviamente, una vez que realizamos la biopsia y realizamos tinciones especiales para ese diagnóstico, podemos observar la presencia de espiroquetas, ¿no? Obviamente, como es una enfermedad de transmisión sexual también, ¿no? Hay que pedir todos los exámenes en suero y el tratamiento de las penicilinas, ¿no? Tenemos las gastritis infiltrativas divididas en gastritis colágenas, linfocíticas y eosinofílicas. La gastritis colágena por lo general se asocia a una colitis colágena, a una colitis linfocítica o a una enfermedad celíaca. Todas ellas son patologías que se observan en intestino delgado y colon. Por lo general, ¿qué se observan en las gastritis de tipo colágenas? Hay un patrón nodular en mosaico a lo largo de la curvatura menor. Puede existir erosiones o hemorragias submucosas leves, ¿no? En la biopsia, que nos sirve para el diagnóstico, podemos encontrar depósitos de colágeno en su región epitelial, ¿no? De la lámina propia, con un espesor que vaya entre los 20 a 75 micromicras, ¿no? La gastritis linfocítica, parte de las infiltrativas, por lo general está asociada al Helicobacter y en algunas circunstancias también puede tener una asociación con determinadas patologías como la enfermedad celíaca. Endoscópicamente, en la gastritis linfocítica podemos encontrar pliegues mucosos engrosados, la presencia de algunos pseudopólipos, ¿no? ¿Sí? También erosiones aptoides conocidas como la gastritis varioliforme. Y en la biopsia podemos encontrar linfocitos T intraepiteliales, cuales están aumentados significativamente. El tratamiento, si es obviamente por causa del Helicobacter pylori, que es una de las principales causas de esta gastritis linfocítica, se va a dar la erradicación de la misma, ¿no? También tenemos la gastritis eosinofílica, que por lo general se debe, en primer lugar, descartar la ausencia de otras causas de eosinofilia que no corresponden al tracto digestivo, ¿sí? Por lo general,
ese tipo de gastritis hay una gran infiltración de eosinófilos que producen dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, pérdida de peso, y en algunas ocasiones puede producir algún tipo de obstrucción a nivel del píloro, ¿sí? Y ascitis eosinofílica. ¿Cómo observamos endoscópicamente? Bueno, en un principio puede haber una mucosa normal, pero cuando ya esta gastritis está evolucionada, puede observarse una mucosa edematosa, epidémica, con áreas nodulares y pliegues gástricos engrosados, ¿no? En algunas circunstancias puede imitar a lo que es un carcinoma gástrico. En la biopsia encontramos, obviamente, un infiltrado eosinofílico marcado tanto en antro como en cuerpo, abscesos glandulares eosinofílicos, una gran infiltración eosinofílica elevada, mayor a 20 eosinófilos por cada campo de gran aumento, ¿sí? Distribuida de manera difusa y multifocal. El tratamiento, en este caso, los corticoides. Vamos ahora a ver las gastritis hiperplásicas. Por lo general, las gastritis hiperplásicas van a producir en el estómago, visto endoscópicamente, pliegues gástricos gigantes, ¿sí? Asociados a una hiperplasia epitelial. Esas son las gastritis hiperplásicas. Sí pueden ver ahí en las fotografías endoscópicas cómo los pliegues están bien engrosados, parecen, ¿cómo es el término? Las circunvoluciones cerebrales, ¿es? ¿Así es el término? Miren, es como un cerebro, ¿no? O sea, hay unos pliegues gástricos bien engrosados. Aquí tenemos dos tipos de patologías representativas en estas hiperplasias. Tenemos la enfermedad de Menetrier y el síndrome de Zollinger-Ellison. En la enfermedad de Menetrier, ¿qué existe? Se presenta una hipoploidria con gastrina normal. Ojo, la gastrina es una hormona que produce la secreción el aumento de la producción de ácido. También como una gastropatía perdedora de proteínas. ¿Por qué? Porque la mucosa está muy infiltrada y no va a existir una solución de las mismas, ¿no? Entonces, encontramos pliegues gástricos engrosados y una hiperplasia foveolar, lo que hablábamos en un principio cuando vemos la histología, ¿no? Edema y grados variables de inflamación y la etiología. En algunas circunstancias, bueno, en el 50% puede ser desconocida, pero se ha relacionado con la presencia de citomegalovirus, el Helicobacter pylori y por la infección por VIH, ¿sí? Y por lo general, la enfermedad de Menetrier está encasillada dentro de las enfermedades premalignas, ¿sí? Como podemos ver, el Helicobacter pylori está metido en todo lado. La enfermedad de Menetrier, a breves rasgos, los síntomas, un curso insidioso y progresivo con dispepsia y dolor abdominal, puede haber pérdida de pesos, vómitos, puede existir hematemesis, edema periférico e hipoulinemia, ¿sí? El diagnóstico se puede realizar mediante tomografía, tránsito varitado, como podemos observar aquí. Si ven como hay como una especie de... Se nota el engrosamiento de los pliegues mediante la endoscopía y la biopsia. Laboratorio, como no hay una adecuada absorción, puede existir y una disminución de las proteínas, puede haber también hiponatremia, ¿no? ¿Cómo observamos en la endoscopía? Como lo estábamos mencionando, pliegues gástricos hipertróficos grandes, en algunas circunstancias pueden llegar a medir más de 1 centímetro, son irregulares y pueden abarcar una gran extensión del área gástrica, ¿no? Se puede evidenciar que son lesiones esponjosas, edenomatosas, divididas por los pliegues, como un patrón similar a las circunvoluciones cerebrales, como hablábamos cuando hablábamos en las diapositivas anteriores. Ahora, su forma extrema puede dar lugar a una variante como la que se puede observar en los pólipos, ¿sí? Y generalmente la enfermedad de Menetrier va a respetar lo que es el antro gástrico, ¿no? ¿Qué encontramos al realizar la biopsia? Hiperplasia foveolar con dilataciones quísticas, ¿sí? Aquí hay una dilatación quística, ¿no? Las células principales y parietales por lo general están disminuidas
y son reemplazadas por células mucosas. En la enfermedad de Menetrier no hay un tratamiento así definido, ¿sí? Por lo general hay que descartar todas las posibles causas, como habíamos hablado en un principio, la presencia de citomegalovirus, de Helicobacter. Si está presente este último, tratarlo, como ya lo habíamos mencionado la clase pasada. En cuanto al tratamiento farmacológico, para que mejoren los síntomas, podemos utilizar los IVP, bloqueantes H2 y los agentes anticolinérgicos, ¿no? Ahora, pues, como ya habíamos mencionado, si son, como son lesiones premalignas, si hay, por ejemplo, la presencia de atrofia, metaplasia o de la displasia, hay que hacer resecciones gástricas parciales o totales. ¿En qué circunstancias? Ante un desarrollo de un adenocarcinoma, como habíamos mencionado, cuando existe una hiponatremia severa o cuando hay sangrados por la presencia de algún tipo de ulceración. En esas circunstancias vamos a operar, ¿sí? Mediante resecciones. Síndrome de Zollinger-Ellison. ¿En qué consiste? El síndrome de Zollinger-Ellison básicamente es un tumor que produce gastrina. ¿Y la gastrina qué produce? Bastante producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Es un tumor productor de gastrina o un gastrinoma, que por lo general se encuentra localizado en el páncreas, ¿no? Provoca una hipersecreción ácida y una enfermedad ulcerosa grave. ¿Por qué? Por la gran presencia de ácido, ¿no? Al hablar un poco de la epidemiología, es una enfermedad rara, ¿sí? El 80% ocurre en pacientes de forma esporádica, ¿no? El otro 20% puede estar representado, encasillado dentro de la neoplasia endocrino múltiple tipo 1, ¿sí? O otros se presentan por algún tipo de tumor parotidio, hipoficiario, y pueden producir aumento de la producción de calcio, ¿no? Como lo hemos mencionado, la localización es más frecuente que se ubiquen, sobre todo en la cabeza del páncreas. Otras localizaciones de ese tumor productor de gastrina menos frecuentes están en el estómago, el vaso, en los peripancreáticos, etc., ¿no? Entonces, hay una excesiva producción de gastrina, ¿sí? Porque la gastrina actúa sobre las células parietales estimulando la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Y obviamente, si va a producir mucho ácido, se van a producir úlceras, ¿sí? Entonces vamos a tener todos los síntomas típicos de una úlcera péptica gastroduodenal, es decir, dolor abdominal, diarrea, esteatorrea. Ojo, la gran producción de ácido puede llevar a la mala absorción. Y puede existir, si hay mala absorción, esteatorrea. Estas heces que flotan en el inodoro y son oleosas, etcétera, ¿no? Obviamente pérdida de peso. ¿Por qué? Por lo que estábamos mencionando, la mala absorción versus la mala digestión. Y complicaciones propias de la hipersecreción de ácido si ya existe, por ejemplo, una úlcera péptica, ¿no? Estas úlceras se complican por lo general con sangrado o perforación de las mismas, ¿no? O estenosis, dependiendo de la ubicación. Entonces, ¿qué observamos en la endoscopía? Obviamente, múltiples úlceras, múltiples. Por lo general, se acentúan más en la primera posición del duodeno, luego en orden decreciente en el duodeno distal y en el yeyuno, ¿sí? Y el 50% de los pacientes pueden presentar algún tipo de pliegues gástricos prominentes. Aparte de la endoscopía para llegar al diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison, cifras de gastrina superiores a 1000 pueden confirmar la enfermedad. Asimismo, nos podemos valer de métodos de imagen como la tomografía, la resonancia, la ecografía, la ecoendoscopía o la angiografía. ¿Para qué? Para el estudio de un tumor. Estamos estudiando un tumor, ¿no? De todos estos, la ecoendoscopía, sí, este transductor que está en la punta del endoscopio, nos permite tener un mejor rendimiento en el diagnóstico, ¿sí? Podemos detectar los tumores en el 50 al 75% de los casos, pero especialmente tumores pequeños, con un diámetro que oscile entre los 2 o 3 milímetros de diámetro.
Bueno, la ecografía puede detectar metástasis. La tomografía solo detecta tumores mayor a 3 centímetros. La resonancia no supera el ATAC. Igual que el ATAC, la resonancia puede detectar metástasis. La econdoscopía detecta, como lo mencioné, lesiones de 2 o 3 milímetros de diámetro. Sí, y la arteriografía selectiva, básicamente, si ya detectamos la lesión, saber cuánto está irrigado o cómo está vascularizado, ¿no? La supervivencia por encima de los 5 a 10 años, los pacientes pueden llegar hasta los 30 años de edad, ¿sí? Y el pronóstico de los carcinomas en el contexto de esta síndrome de neoplasia endocrina múltiple son un mal pronóstico de alta mortalidad, ¿no? El tratamiento de síndrome de Sjögren-Ellison. En primer lugar, hay que inhibir la producción de ácido. ¿Cómo lo hacíamos? Recuerdan, en la célula parietal, la bomba de protones, la hidrógeno potasio TPasa, ¿no? Vamos a utilizar IVP a dosis media o altas, ¿no? Para de esta manera lograr contrarrestar la producción de ácido y obviamente evitar todas las complicaciones propias de la producción de ácido, como es la úlcera y las complicaciones de la misma, ¿no? Sangrado, estenosis, perforación. Se puede también, aparte del tratamiento farmacológico, realizar algún tipo de gastrectomía, ¿sí? Sobre todo para aquellas lesiones ulcerosas que sean complicadas tratarlas. Como hay gran producción de ácido, va a existir un síndrome de mala absorción. Si va a haber mala absorción, va a haber diarrea y esto va a haber. Para combatir la diarrea, administrar somatostatina, ortiótride, ¿sí? Y la resección del tumor mediante cirugía y en casos de metástasis diseminadas, ¿no? Los tumores no diseminados, por lo general, el tratamiento más efectivo es la quirúrgica, ¿no? O aunque solo un 20-25% de los carcinomas pueden llegar a ser resecados de manera total. Veamos las últimas gastritis ya para que no se cansen más. Las gastritis reactivas. Por lo general, las gastritis reactivas se presentan con una escasa actividad infiltrada inflamatoria, por eso se denominan reactivas, ¿no? Para diferenciarse de las erosivas, pueden existir hemorragias, úlceras o erosiones que pueden comprender entre 1 o 2 milímetros de diámetro. Las gastritis reactivas pueden producirse por AINES, alcohol, cocaína, hierro oral, fosfonatos, agentes quimioterapéuticos, ¿sí? Las gastritis reactivas pueden producirse, por ejemplo, por las sales biliares. La etiología es la gran producción de bilis, la misma que llega al estómago y se acumula, ¿sí? ¿En qué pacientes? Pacientes que se ha realizado una colecistectomía o una esfinterotomía o papilotomía durante una cepa, ¿sí? En los cuales, básicamente, la vesícula sirve como un almacén, es una bolsa, ¿no? Es un almacén de bilis. Si ya no hay este almacén, la bilis baja directamente por la vía biliar en gran cantidad. Obviamente, una parte va por la segunda porción del duodeno, pero otra parte puede refluir hacia el estómago. Entonces, ahí se acumula la bilis. Puede causar una gastritis también denominada alcalina. ¿Qué se observa? Endoscópicamente, obviamente, grandes cantidades de bilis, ¿no? En la mucosa, eritema, erosiones, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos combatir esto? Utilizando IVP o el sucarfato. El sucarfato es un citoprotector que va a ayudar a aliviar bastante estos síntomas. También a los pacientes se les recomienda, cuando hay esto, que consuman alimentos de manera periódica, ¿sí? Aparte de las 3 comidas principales, no se come algo media mañana, media tarde. ¿Para qué? Para que esta bilis no produzca mucho síntoma, ¿no? Tenga algo que digerir. Las gastritis granulomatosas, por lo general, la reacción granulomatosa
Es una forma crónica y limitada a las paredes estomacales, ¿no? Las granulomatosas son ocasionadas por por algunas enfermedades que pueden afectar el estómago. Ejemplo, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, linfoma, enfermedad de Whipple, histocitosis, vasculitis, ¿sí? Ejercitis granulomatosa, ejercitis granulomatosa hepática, etc. Producen dolor abdominal y endoscópicamente pueden verse úlceras o lesiones nodulares o también lesiones pseudopolipoideas. Pseudo es falso pólipo, ¿no? Para tratar las granulomatosis, en primer lugar, hay que tratar las patologías bases que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, si es causada por la enfermedad de Crohn, hay que tratar esta patología. Y aparte de la patología base, es útil los IVP para el tratamiento, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, una pregunta en nuestro medio. ¿Es común la gastropatía por reflujo biliar o no se observa mucho? Es bien común, es bien común. Más o menos, ¿qué te diré? De cada 10 pacientes que se han sacado la vesícula, unos 4 o 5, o sea, más o menos un 50 o 40%, tienen una cantidad de líquido biliar de leve a moderada. Lo tienen. Esa es una de las complicaciones, podríamos mencionarlo, al realizarse una colecistectomía. Es común esto. Pero doctor, es solo inmediatamente a la colecistectomía, ¿verdad? Pueden pasar los años y ya no se puede presentar. Todo depende de la producción de bilis. No es que solo se presente inmediatamente y ya, y pasó. Puede seguir con el transcurso del tiempo. Obviamente los síntomas no van a ser acentuados todo el tiempo. Van a existir periodos que hay síntomas, que no hay síntomas, ¿sí? Y en algunos pacientes ni siquiera presentan molestias, ¿no? Algunos pacientes ni siquiera saben que tienen reflujo biliar y por una endoscopia que se han hecho por A o B motivo se va a evidenciar la presencia de ese líquido biliar, ¿no? Ya, doctor, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Doc, disculpe una pregunta. En el caso de la gastritis atrófica, mencionaba una Dígame. parte de la metaplasia. ¿Con qué frecuencia o hasta con qué frecuencia se pueden realizar las endoscopías o las biopsias? Cada 3 años. Es que tenía un caso cercano en el que le realizaban incluso al medio año, incluso uno a los 3 meses. A ver, depende si es que hay signos de displasia o metaplasia. O sea, signos de displasia de alto o bajo grado. De eso depende básicamente. Pero por lo general se debe hacer cada 3 años. Bueno, yo respeto mucho que le hagan cada 3 meses. Cada 3 meses se hace si hay displasia. Ahí sí es cada 3 meses. Gracias, Doc. Sí, muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien. Vamos a quedar hasta el día de hoy hasta ahí, ¿sí? Por favor, el día viernes, como les puse en el grupo, va a haber un control de lectura. Un control de lectura de todas las enfermedades del tubo del esófago, ¿sí? Van a ser unas 5 o 6 preguntas. Unos minutos antes de la clase. El día viernes tenemos clases a las 3:45. 3:45. Entonces, 3:30 voy a activar las preguntas. ¿Sí? Muy bien. Pasen muy bien. Hasta luego.